Al libro de Hebreos, por favor. Y vamos a el capítulo 1 y todos juntos vamos a leer del versículo 4 hasta que termina, al 14. ¿Ok? ¿Listas? Adelante. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A ver, no las oigo. Quiero que ustedes lean en voz alta. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán con su vestidura, y con un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de quienes serán heredados de la salvación? Muy bien. ¿Recuerdan que la semana pasada estábamos viendo cómo es que Dios hablaba en el Nuevo Testamento o empezó a hablar en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo? Y es Dios hablando. No es solo un profeta, sino es Dios hablándonos a todos. Y Dios habla a través de Jesús. En los primeros 3 versículos en Hebreos, Dios nos está presentando, Dios está hablando y nos está forjando y nos está explicando que Él habla. En el Antiguo Testamento hablaba y decía: Jehová dice, Yahvé dice, el Señor dice. Pero ahora, a partir de Jesucristo, es yo digo. Entonces, ahora vemos que también la Escritura habla acerca de los ángeles y que da la explicación que los ángeles son inferiores a Jesús. Y esto es muy, muy importante que nosotros lo volvamos a ver. Y alguien me decía el otro día en la semana que había personas que decían que la Biblia no era actual, que no estaba escrita para estos tiempos. Y entonces yo quisiera que fuéramos, por favor, a Éxodo 20. Vamos todas a nuestro texto, Éxodo 20. Para quien no se acuerda, aquí están citados los 10 mandamientos, las tablas de la ley, ¿no? Y entonces empieza diciendo:
Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Se presenta Dios ahí, ¿no? Y después empieza ya a decirnos cuáles son los 10 mandamientos y empieza a ordenar. Y dice en el versículo 3 algo muy claro. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego el número 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo. Hasta ahí me voy a quedar. Porque la instrucción, ahorita vamos a hablar de los ángeles. Y actualmente estamos viendo en muchas redes sociales curso de ángeles, protección de tu ángel. Conoce a tu ángel de la guarda. Todas estas cosas van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque incluso hay quien hace pinturas, esculturas para adorarlas. Según estas personas, para que los cuiden. Y entonces empezamos a ver que el ángel Gabriel es protector. Y no leemos lo que la palabra de Dios dice. En primer lugar, desde Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, en donde están los 10 mandamientos, nos están diciendo, no te hagas ni siquiera una imagen de las cosas que están arriba en el cielo. No tienes por qué tener imágenes de ángeles. Hoy estamos hablando específicamente de ángeles. Entonces nos tiene que quedar muy claro, está escrito. Y no podemos decir, ay, esa parte es que se refiere a otra cosa, pastor. Entonces vamos a querer tener traductores para cada cosa que no nos conviene. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, me quedó muy claro esto. Yo trabajaba en José Cuervo y la verdad es que gastaba mucho dinero en arte. Mucho. Me gusta mucho el arte. Y había algunos óleos, incluso pinturas, litografías que me habían costado mucho dinero. Y el día que Dios, y miren, me acuerdo y me erizo. Porque cuando yo leí esto, yo dije, perdón, Señor. Y las quemé. Y me acuerdo que alguien me decía, véndelas, sácales dinero. Y dije, no, ¿cómo crees que voy a traspasar una maldición? Una desobediencia. Yo no puedo darle a alguien que tenga una de mis obras, de mis óleos, de mis litografías en sus casas o en sus oficinas, siendo desobedientes a lo que dice Dios. Entonces, es necesario que tomemos un papel responsable delante de Dios y digamos, si yo soy hijo de Dios, yo voy a tratar. Pastor, pero también a veces dices mentiras. Sí, todos mentimos. Pero los hijos de Dios tratamos y nos esforzamos lo más posible por ya no hacerlo. Y algunas veces lo logramos. Y le damos a Dios la victoria porque nos hace libres. Pero entonces tenemos que deshacernos de todas esas imágenes de ángeles. Porque está muy fuerte esta corriente de que tu ángel te cuida. No es cierto. El que te cuida es el Espíritu Santo. Es Dios mismo a través del Espíritu Santo que se quedó aquí, que es que está en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, quiero empezar con esto porque el autor de Hebreos lo ve tan importante
que hace y dice, hey, cuidado, los ángeles están para servir. Ellos no rescatan, no salvan, no. Y ahorita vamos a ver todas las opciones que yo les puse ahí acerca de los ángeles. Y vamos a ver en el punto número 1, dice, Cristo tiene un nombre superior. Porque en el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre. La palabra nombre en aquel tiempo en la cultura bíblica representaba identidad. Y hoy en día nuestro nombre es nuestra identidad. ¿Quién eres? ¿No? Incluso menciona la palabra que en aquel tiempo era la posición, la autoridad del nombre que te daba, la familia de la que venías. Y Cristo posee un nombre superior porque posee una posición superior. Como lo leímos, nadie está a la diestra del Padre más que Jesús. Esa es la posición actual de Cristo. El Padre y el Hijo están en el cielo reinando. Y el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. No podemos hacer oídos sordos a esto porque ahí está. Porque es lo que Dios nos ha escrito. Y gracias que lo dejó escrito para que no lo andemos interpretando, ¿no? Cuando nosotros leíamos el texto, vimos que los ángeles son llamados siervos, mensajeros y ministros. Anótalo ahí a un ladito del número 1 que te puse. Son siervos, mensajeros y ministros. Esa es la tarea de los ángeles. Siervos, mensajeros y ministros. Y ministro es aquel que te ministra. No es aquel que te salva. De ninguna manera. No es aquel que te protege. Cuando son enviados, hay un texto en donde dice que Dios enviará a sus ángeles para que acampen alrededor de tu casa y te cuiden y te defiendan. Pero todos esos son envíos de Dios, mandados por Dios para que obedezcan, para que hagan las cosas a favor de los hombres, pero enviados por Dios en primer lugar. Entonces, entre el hijo y el siervo hay una gran diferencia. Un siervo puede servir en la casa, pero un hijo del dueño de la casa siempre será una autoridad para los siervos. El hijo es autoridad para los siervos. ¿O acaso alguna de las personas que les ayudan en casa son tratadas y tienen la misma posición en su testamento que un hijo? No, ¿verdad? Son distintos. La salvación, pues, entonces, que es lo que nos importa más, no depende de los ángeles, no depende de los mensajeros. Dijimos que el evangelio es lo que ya hizo Jesús por nosotros. Esa fue la definición que nos pusimos de acuerdo la semana pasada. Lo que ya hizo Jesús por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Nació, se hizo hombre, sufrió, padeció, se entregó a la muerte, resucitó. Y en ese tránsito fue que pagó por nuestros pecados. ¿Ok? Número 2, Cristo es el Hijo eterno de Dios.
Porque en Hebreos 5 el versículo dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? El autor hace una pregunta retórica, ¿no? A ver, ¿a quién le ha dicho eso? Pues claro, entendemos y sabemos que el único que ha sido nombrado, mi hijo eres tú, este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, es Jesús y no ningún otro. ¿Qué significa yo te he engendrado hoy? No habla del origen de Cristo. Está hablando acerca de que Cristo es eterno y existe desde el principio. Lo leíamos la semana pasada y veíamos que Él es creador desde el principio. Lo vimos en Génesis, en la creación. Yo seré el padre y Él me será mi hijo. Esta es una promesa que originalmente la encontramos dada hacia David. Yo seré el padre y Él me será mi hijo. Encontramos el cumplimiento. Siempre el Antiguo Testamento apuntaba todo hacia Cristo. Desde Isaías, 700 años antes, él ya estaba anunciando la venida de Jesús, del Hijo de Dios. Entonces, la relación única que tenemos con Cristo y con el Padre demuestra que nuestra salvación descansa en Cristo Jesús, no en los ángeles. Los ángeles solo son siervos, dijimos. Número 3. Los ángeles adoran a Cristo. Entonces imagínate, ¿cómo voy a estar poniendo mi confianza en un ángel y en una hermosa pintura o escultura de el ángel y el arcángel cuando entendemos que ellos fueron creados para alabar y adorar a Dios? Y que nosotros tenemos, gracias a Jesucristo, entrada directa con el Padre. Y que lo conocemos porque dice Jesús, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, esa es la forma. ¿Qué dice el versículo 6? Adórenle todos los ángeles de Dios. Y esta es una prueba más, escrita, una prueba más de la contundente también deidad de Cristo. Los ángeles fueron creados para adorar a Cristo, al Hijo. La adoración entonces le pertenece únicamente a Dios. Solo a Dios le podemos adorar. Y no necesitamos una imagen de Dios. Por eso es que les decía la semana pasada, no tenemos un crucifijo. Porque en el crucifijo estamos recordando la muerte de Jesús, donde hasta ahí Satanás había vencido. Si se quedan ahí en la muerte, si ahí se hubiera quedado Jesús, Satanás vence. Pero no, Cristo resucitó, pagó y resucitó. Entonces, si Cristo recibe adoración legítima de los ángeles, pues entonces entendemos, no nos cuesta trabajo entender que Cristo es Dios, que Cristo comparte la gloria con el Hijo, con el Padre y el Espíritu Santo, que Cristo es una deidad infinita, eterna. Número 4. Los ángeles son siervos y Cristo es rey. En el versículo 7 al 9 dice, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son poderosos, claro, pero ese poder les ha sido dado. Son rápidos, son gloriosos, pero siguen siendo servidores
de Dios. Dios los envía, Dios los dirige y Dios los utiliza. Ese es el papel de los ángeles. En los versículos 8 y 9 dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Los ángeles se dice sirven, el Hijo dice tu trono. Los ángeles ministran, dijimos al principio que era una de sus tareas, pero Cristo gobierna. Los ángeles ministran, pero Cristo gobierna. Una de las declaraciones más fuertes que más me sorprende es que el Padre llama al Hijo, oh Dios. Y aquí encontramos una afirmación directa de la deidad de Cristo. Cristo es Dios, quien gobierna para siempre y con eternidad. Número 5. Cristo es el creador eterno. Porque estamos hablando en Hebreos 1 del 10 al 12 y dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ahí está claro. ¿Dónde dice, pastor, que Jesús fue creador y no solo el Padre? Estaba la Divina Trinidad junta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando. Y así lo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Necesitamos un traductor para entender esto? No, ¿verdad? Es claro lo que Dios nos está diciendo. El autor también del Salmo 102 cita originalmente dirigido a Jehová y lo aplica hacia Cristo. Esto es extraordinario. Lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Jehová, el Nuevo Testamento lo aplica al Hijo. Lo menciona, lo vislumbra y en el Nuevo Testamento lo testifica, lo ratifica. Cristo creó todo. Y entonces los ángeles son parte de la creación de Dios. Cristo creó a los ángeles. Entonces nunca pueden ser comparados la creación contra el creador. Jamás. Y lo hemos visto en la palabra de Dios. No podemos comparar al alfarero con la taza, o con el plato, con el vaso. Jamás. Esa es la comparación entre los ángeles y Dios. Dios es creador, el ángel es criatura. Entonces, por favor, seamos obedientes. Es más, no nos cuesta nada deshacer. Sí, costó mucho dinero, Dios lo repone. Deshazte de toda la idolatría que puedas tener en tu casa. Llaveritos. Ay, es que me lo trajeron de no sé dónde. No es necesario. Número 5, Cristo es creador eterno. Número 6, Cristo reina a la diestra del Padre. Lo vimos desde el principio. Porque a nadie dijo, siéntate a mi diestra y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Esta diestra, este lugar celestial, este lugar de poder, es como la silla presidencial, ¿no? ¿Qué les ofrece a los humanos la silla presidencial? Autoridad, honor, poder, prestigio, posición y gobierno, pero terrenal. ¿Qué le da a Jesús, a Cristo, esta posición de estar a la diestra del Padre? Lo mismo, pero eterno y poderoso.
autoridad, honor, gloria, poder y gobierno. Eso es lo que le da esa posición de estar a la diestra del Padre. Número 7, el ministerio de los ángeles. ¿Para qué fueron creados? ¿A qué se van a dedicar? ¿No son todos espíritus ministradores? Y aquí lo dice, ¿no? No son, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán heredados de la salvación, que somos nosotros, para servirnos. El capítulo termina declarando el papel concreto de los ángeles. Los ángeles sirven, pero Cristo salva. Los ángeles son enviados, pero Cristo los envía. Ellos ministran, pero Cristo gobierna. Y es así como debemos saber. ¿Qué podemos aprender de los ángeles que son reales? Por supuesto, porque los menciona la palabra de Dios. Son poderosos porque Dios les ha dado poder para cuidarnos y defendernos. Sirven y obedecen a Dios. Ese es su papel. Y ayudan al pueblo de Dios. Nos cuidan y nos defienden. Pero nunca serán el centro de la fe cristiana. Puse ahí 5 enseñanzas acerca de este versículo, de estos versículos. Y la primera enseñanza que podemos entender es que Cristo posee toda la dignidad que ningún ángel tiene. No lo podemos comparar ni siquiera con ningún ángel, ni arcángel, ni querubín. Ninguno está por encima de Jesús. Jesús es el Hijo. Y es el Hijo eterno de Dios. Segunda enseñanza, Cristo recibe la adoración que solo le pertenece a Dios. Entonces no seamos desobedientes. No adoremos nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni abajo de la tierra, ni en el mar. Porque ese es el mandato de Dios. Y nos debe de quedar muy claro. Eliminemos de nuestra vida todas esas cosas. Ay, es que es un sticker que me regaló mi, no sé, hijo, nieto, sobrino, hermano. No, ni un sticker. Adiós. No son necesarios. Porque cuando tú te pones un sticker, es como cuando tú te pones un logotipo aquí. Es que tú estás de acuerdo o que trabajas para, ¿no? Cuando vemos tantos carros ahí con el pececito, ¿qué decimos? Ah, pues ha de ser cristiano, porque muchos los venden, se lo dejan y hacen cada cosa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Son marcas. Entonces, eliminemos de nuestra vida todos esos stickers, separadores. Si tienen arte, pues quémenlo. No tiene que estar con ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque la única adoración le pertenece a Dios y no a los ángeles. Número 3, Cristo es el Rey eterno. No sirve desde un trono, gobierna desde Él mismo. Aquí no, la autoridad no se la da a la silla. Aquí la autoridad es Él, su esencia. Es Dios, es Hijo, es Creador. Número 4, Cristo es el Creador de todas las cosas. Es como un resumen de lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. Cristo es el Creador de todas las cosas. Y decíamos que los ángeles son criaturas de Cristo.
Cristo reina actualmente y no está esperando convertirse en rey para poder reinar. Él reina desde la eternidad y hasta la eternidad. Aplicaciones para nuestra vida. ¿Cómo puedo aplicar esto que estamos aprendiendo? Exalta a Cristo por encima de cualquier cosa. El otro día le explicaba a una joven cuál es el nivel de lo que nosotros debemos amar a los demás. Porque el mandato es ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Entonces, el orden es: yo amo a Dios, al Señor tu Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. ¿Sí? Y después dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la segunda parte que es tan importante que a veces no entendemos. En una predicación de domingo, di esta enseñanza, que debemos amarnos a nosotros y que debemos dedicar tiempo para amarnos, para amar a nuestro prójimo también. Pero una señora entendió que debíamos amarnos a nosotros mismos antes que a Dios. Y hasta me llamó por teléfono. Y me dijo, ¿usted dio esta enseñanza? Y le dije, no, está grabado, puedes revisarlo. No quiero que nos confundamos. Amarás primero a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es Dios, yo y mi prójimo. Y esto no es ni vanagloria ni egoísmo. Es un mandato de Dios. Dios, yo y el prójimo. Y pon al prójimo que quieras. Tu esposo, tus hijos, tus padres. Y más o menos en ese orden va. ¿Ok? Muy bien. Segunda aplicación para nuestra vida. No pongas tu confianza en intermediarios. No necesitamos intermediarios. Podemos ir, es más, los intermediarios no existen. Así dice la palabra. Porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo el Señor. ¿No dice así su palabra? El único intercesor. No hay ningún ángel metido ahí. Tú dime a mí y yo voy y le digo al Padre. No. Los ángeles ni son omnipotentes ni son omnipresentes. Eso, miren, esto es algo muy importante que debemos entender. Los atributos de Dios, Dios tiene atributos transferibles y atributos no transferibles. Los atributos, parte de los atributos no transferibles, esto quiere decir, nadie, ningún ángel, ninguna representación de una deidad, nadie puede ser omnipotente. Nadie puede ser omnipresente. Entonces, todos aquellos que les rezan a un santo, imagínate que yo estoy aquí rezándole a un santo, vamos a pensar que estamos en estos lugares donde despedimos por última vez el cuerpo físico de una persona. ¿Cómo se llaman? El cementerio, panteón, las salas de velación, ¿no? Y entonces en las salas de velación tú escuchas que están pidiéndole a un santo que cuide a esa persona. Y en la capillita de al lado también. Pero en Chihuahua hay otra persona que entregó, que se murió, y en San Mateo, y en Monterrey, y en Nueva York, y en Nueva Zelanda. ¿Qué santo puede ser omnipresente? Para escuchar, cuídalo y recíbelo y ayúdale y dile. No.
Nadie es omnipresente. No puede escuchar. Nadie puede escuchar. Solamente Cristo es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces tengamos mucho en cuenta esto. Nadie te puede escuchar. Alguien me decía, es que la mamá puede interceder. A ver, imagínate que a ti como mamá te dicen, tú ya vas a estar en un lugar celestial, hermoso, glorioso, y dice la descripción del cielo que es donde no habrá más preocupación, no habrá más llanto, no habrá dolor, ¿no? Muchas de aquí son mamás. Y cuando nos enteramos de cosas que les pasan a nuestros hijos, nos duele, ¿verdad? Tenemos angustia. Imagínate que la mamá que está en el cielo pregunta y está escuchando todo el clamor de sus hijos sufriendo. ¿Tú crees que estaría gozando? No, va a estar sufriendo. Entonces por eso no te puede escuchar nadie. Nadie más que Jesucristo. El Espíritu Santo es el que te escucha. No pongamos entonces la confianza en intermediarios, sino en su Hijo. Adora solo a Cristo como Dios verdadero, como único Dios verdadero. Descansa su gobierno soberano, en su gobierno soberano. Ese sí es perfecto. Ese gobierno sí es perfecto. Y número 5, vive con esperanza porque Cristo vencerá definitivamente a todos sus enemigos. Esas son las enseñanzas claras para este día. Había algunas preguntas que dejé de tarea, que nos confrontaban. Y aquí puse otras 5 preguntas que me gustaría que se quedaran aquí trabajando en ellas. Porque sé que a lo mejor las de tarea no las hicieron. Algunas, ¿no? Entonces vamos a dejar estos 5 minutos que restan para que cada quien, vamos a poner un poquito de música, ahí está Josu, vamos a poner un poquito de música bajita y no es para que platiquen, es para que contesten estas 5 preguntas que yo puse ahí al final de su hoja. Las preguntas de diagnóstico espiritual, dice. ¿Es Jesucristo realmente la figura central de mi vida espiritual? ¿O tengo algunos angelitos por ahí que van a interceder por mí? Aquí voy a estar por si tienen dudas. ¿Sí? Bueno, si es en público, espérate a que termine. Ajá.